Tiene la palabra la asambleísta Marisol Peñafiel. Muchísimas gracias, compañeros, colegas asambleístas. Creo que es importante enriquecer el debate para la construcción de una normativa que precisamente cumpla con lo que en septiembre del 2008 la mayoría de los ecuatorianos aprobamos. Una constitución que primero cambia el modelo institucional y habla de un Estado garantista y de un Estado constitucional de derecho. Sin duda que algunos todavía se resisten a ese nuevo cambio y concepción, porque antes el Estado ecuatoriano era el que nos servía, era el inútil, era el que no garantizaba, por supuesto, porque esa era la concepción neoliberal de un Estado que nunca le interesó el ser humano, peor aún le interesó los y las jóvenes y mucho menos le interesó qué pasa con los jóvenes y las jóvenes campesinas, indígenas, afroecuatorianas, pero también nos hemos olvidado de incluir a aquellos que tienen también una opción sexual diferente. Por eso es importante construir en ese marco de una nueva estructura de Estado una ley de juventud que responda a la demanda de los y de las jóvenes, pero no vista una ley de la juventud desde el discurso proteccionista, desde el discurso paternalista, sino una ley de juventud vista desde el principio y bajo la visión de lo que dice el texto constitucional, el principio de igualdad de oportunidades. Sin duda reconocer el debate en la comisión de algunos asambleístas que asumieron con responsabilidad, pero también decir que ese debate tiene que profundizarse al interior de la comisión. La apertura de su presidenta, por supuesto, pero la apertura también creo que da en la cuenta de cómo incluimos aquellas demandas de los sectores organizados, de los jóvenes y de las jóvenes. En ese marco, el Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos, asumiendo el rol para el cual fue creado, garantizar los derechos y establecer que aquellos se cumplan en la estructura y en la construcción de lo que son las normas legales. Se han dicho aquí algunos temas frente a lo que significa la edad y Lourdes lo ha acabado de recalcar. Yo quiero manifestarles que el debate no solo puede hacérselo desde el punto de vista normativo. Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico considera joven a todas las personas entre los 18 y 29 años, creo que hay que mirar este concepto desde un concepto más amplio, desde una visión integral, desde una visión que se relaciona entre componentes de contextos étnicos, genéricos, territoriales, de inclusión, pero también de lo que significa la prestación o exclusión de servicios, por ejemplo. Entonces, yo quiero hacer una recomendación bajo esta visión y este principio a la comisión. Creo que entonces es necesario ubicar claramente el concepto de juventudes, porque ya lo ha dicho Pedro de la Cruz, lo ha recalcado Silvia y lo ha concluido también la asambleísta Lourdes Tibán. Las juventudes están determinadas por una construcción social como tal. Estas se desarrollan en un periodo histórico, político, cultural, geográfico concreto. Y este concepto de juventudes, por lo tanto, es una noción cambiable. Y ahí me refería yo, que todavía no hemos incluido aquellos sectores urbanos que se autodeterminan con su identidad, aquellos sectores que con su opción sexual también se autodeterminan. Entonces, esta conceptualización de juventudes no puede ser generalizada, porque también culturalmente se pueden establecer esas particularidades. Entonces, creo
que el tema del debate de la ley de juventud no puede repetirse bajo la visión adultocéntrica, es decir, pensando desde quienes estamos construyendo la norma, sino pensando para quién estamos construyendo la norma. Creo que alguna de la posibilidad de estos debates que hemos tenido nos ha facilitado entender el lenguaje de los y de las jóvenes. En los talleres, su demanda ha sido que se clarifique en el texto normativo y como grupo parlamentario que hemos venido trabajando, podemos ya plantear algunas alternativas. Establecer que la propuesta puede ser entre los 18 y 29 años para determinar a un grupo como tal, pero creo que hay que incluir un inciso que permita con claridad establecer que todo lo que se determina en el artículo primero cuando se refiere a la edad, al grupo etario, al rango, no vaya en vulneración y sin perjuicio de lo que disponen las otras normas en beneficio de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Entonces creo que puede ser una parte de la solución a este debate que hemos tenido en el tema de la edad. Creo que hay elementos importantes que reconocer. Muchos creo que están confundiendo que la ley de juventud se trata de crear escuelas de formación política alineadas a un sector, a otro sector. Tenemos ya un código de la democracia que claramente establece cuáles han de ser esos mecanismos de participación, de inclusión. Lo que sí debemos hacer con la ley de juventud es articular las demás normativas. Por lo tanto, aquí no creo que el debate se centre en aquello y a pretexto de eso decir que se han vulnerado los derechos. Creo que es importante también hacerle las recomendaciones que hemos venido insistiendo en la comisión. Para mejorar en el ámbito de técnica legislativa, creo que es necesario reordenar ese articulado y establecer que en esa parte dogmática que necesariamente tienen que determinarse los derechos establecidos en el texto constitucional, sin que esto signifique un copy-paste de los derechos de la Constitución, sino por el contrario, desarrollar los derechos establecidos, pero digo, tiene que ser reordenado para que en su parte declarativa tenga concordancia con su parte orgánica. Es decir, ¿quién va a ejecutar esos derechos que estamos invocando en la parte primera de la ley? ¿Quién ejecuta la política rectora? Pero también quién planifica, pero sobre todo, quién sanciona, porque ya lo dijo también Pedro, la ley manda, prohíbe y permite. Y creo que hay que estructurar bajo esa visión este cuerpo normativo. Ordenarlos por títulos, por capítulos que permitan tener una articulación. Solo por poner un ejemplo, en el artículo 3, por ejemplo, se establece determinado concepto y se habla en literales, luego en numerales y no se determina cuál es el bien jurídico protegido. Creo que también hay que incorporar otros derechos. Ya lo han demandado algunos, el principio de interculturalidad, que para nosotros es fundamental. Incorporar en el articulado, creo, además del principio de interculturalidad, la violencia de género, la seguridad social, las diversidades. Pero también creo fundamental, y ahí decirle a Lourdes que la demanda de los jóvenes no es pues que tenga un artículo y le declaren que tiene derecho al placer. A Soledad Vela esto le recordará lo que sucedió en la Asamblea Constituyente. La intención y el propósito de esto es cambiar el tratamiento de aquello que habla de salud sexual, de salud reproductiva, para hablar de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Entonces creo que vamos a establecer un capítulo que dé cuenta de algo que todavía parece que nos da miedo y que no queremos entender y enfrentar. ¿Cuál es pues la situación de estos problemas y
que ya en la mañana algunos dijeron, estos son los datos estadísticos, pero frente a esos datos estadísticos, ¿qué hacemos en la construcción de la política pública? Que sea eficaz, eficiente, pero que además sea oportuna e inmediata. Creo que además se debe establecer dentro del respecto a garantías y derechos la especificidad de jóvenes y recoger elementos importantes como el tema de salud, como el tema de educación, que se los vemos omitidos. Yo quiero solamente decirles que en el tema de la institucionalidad, le voy a pedir, compañera presidenta, tres segundos. De la institucionalidad depende el cumplimiento de la norma. La ley de juventud que fue creada con una institucionalidad que no fue efectiva, eficaz, no permitió cumplir con el objetivo fundamental. Por eso, esa institucionalidad hay que anclarle en lo que significa una rectoría, pero además también en un ente coordinador, y tiene que estar en concordancia lo que determina el texto constitucional referente a los consejos de igualdad. Tenemos que referirnos a los que ya aprobamos en esta misma asamblea, como es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Es hora que en los territorios, los gobiernos locales también asuman su responsabilidad en cuanto a política fiscal y dinero para que se cumpla con eficacia lo que esta ley está demandando. Un principio de igualdad de oportunidades para todas y para todos. Muchísimas gracias.